Nunca fui de quejarme de la vida, ¿sabes? Siempre fui del tipo que aguanta en silencio, que resuelve las cosas sin hacer escándalo, que finge que todo está bien aunque no lo esté. Cuando mi esposo murió, hace casi 10 años, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Fueron más de 3 décadas a su lado, compartiendo alegrías, dificultades, criando a los niños. Cuando él se fue, me juré a mí misma que lo lograría. Y lo logré, dentro de lo posible. Pensé que, al menos, tendría a mis hijos cerca. Maverick siempre fue más reservado, pero Sebastián siempre fue mi mano derecha. O al menos, eso creí durante mucho tiempo. Al principio, realmente parecía querer cuidarme. Venía a visitarme con frecuencia, traía a mi nieta, me preguntaba si estaba comiendo bien, me decía que podía contar con él para todo, y yo le creía. Cuando empezó a pedirme ayuda con unas cuentas, no lo dudé. Claro que lo ayudé. Es mi hijo. Dijo que estaban apretados porque Violeta, su esposa, había sido despedida. Luego vinieron los pedidos más grandes. Un adelanto para una cirugía de su suegra, después un préstamo porque su auto se había averiado. Y siempre con Escarlatita de por medio, abrazándome diciendo, «Gracias, abuelita». Eso me partía el corazón. Yo solo quería ayudar a mi familia. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a ponerse raras. Comencé a notar incoherencias, ¿sabes? Como que decía que no tenían ni para lo básico, pero aparecía aquí con el cabello recién cortado en una peluquería cara, un celular nuevo en el bolsillo. Violeta, ni hablar. Siempre con las uñas hechas, ropa de marca y ese perfume fuerte que cuesta un ojo de la cara. Un día, por impulso, decidí pasar por su casa sin avisar. Dije que quería llevarle unas galletitas a Escarlata. Cuando llegué, vi un coche nuevo en la cochera. No era un arreglo, era coche nuevo. Y ella, Violeta, salió a atenderme con un reloj dorado en la muñeca que estaba segura costaba más que mi nevera. Fingí que no vi nada, pero, dentro de mí, algo se rompió. Empecé a preguntarme, ¿me están viendo la cara? Volví a casa con un nudo en el pecho. Hablé con Maverick, mi otro hijo. Siempre fue más distante, vive lejos, pero siempre me trató con respeto. Le conté por encima lo que estaba pasando y me dijo, con toda la calma del mundo, que tuviera cuidado. «Mamá, instala una cámara. Solo por precaución». Al principio me pareció exagerado, pero seguí su consejo. Coloqué unas cámaras en casa. Nada caro, solo para grabar lo básico. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Sebastián empezó a cambiar su forma de hablarme. Se mostraba más brusco, parecía impaciente, como si mi presencia le molestara. Y yo, ingenua, pensando que era estrés del trabajo. El punto de quiebre fue una conversación que tuvo conmigo, ahí mismo en mi cocina. Se apoyó en el fregadero, cruzó los brazos y dijo con todas sus letras, «Necesitamos que pongas la casa a nuestro nombre, mamá. Ya no puede estar todo a tu nombre. Va a facilitar las cosas para el futuro». Eso me dio escalofríos. Intenté reír, cambiar de tema, pero él insistió. Dijo que era cosa de previsión, que era lo normal en familias organizadas. Cuando me negué, noté que su mirada cambió. Ya no era mi hijo quien estaba allí. Era un hombre frío, calculando algo detrás. Salió de mi casa dando un portazo. Violeta me mandó un mensaje seco después, diciendo que estaba complicando las cosas y que eso podría perjudicarme más de lo que imaginaba. Esa noche dormí mal. La gota que colmó el vaso fue en mi cumpleaños número 60. Organizaron una fiestita en su casa. Todo muy bonito, pero con un ambiente extraño en el aire. Escarlata me entregó un regalo con un papelito escondido dentro de la caja, debajo de la tapa. Pensé que era un dibujo, pero cuando lo vi, mi corazón se congeló. Estaba escrito, con su letra temblorosa, «Abuela, cuidado, papá y mamá quieren hacerte algo malo. Los escuché hablar del seguro. Casi se me cae la caja. Fingí que nada. Había pasado, y metí el papel en el bolsillo. Fui al baño, y cerré la puerta con llave. Me miré al espejo, y no podía respirar. ¿Mi propio hijo? Dios mío. Salí del baño con la cara lavada y el corazón acelerado. Durante el resto de la fiesta, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí.
Corté el pastel, me tomé fotos con todos, pero por dentro solo quería irme. Apenas llegué a casa, saqué el papel del bolsillo y lo leí de nuevo. Era la letra de Escarlata, sin duda. No podía ser una broma. Corrí a ver las grabaciones de las cámaras, temblando. Pasé horas revisando los archivos hasta que encontré una conversación entre los dos en mi sala, 2 días antes de la fiesta. Violeta decía que yo ya estaba muy vieja, que nadie sospecharía si era un accidente doméstico. Sebastián no lo negaba. Al contrario, decía que era mejor que pasara pronto, antes de que yo decidiera cambiar el testamento. Me derrumbé. Lloré hasta no tener fuerzas. Llamé a Maverick en plena madrugada. Escuchó todo en silencio. Cuando terminé, solo dijo: «Mamá, reúne esas pruebas. Vamos a encargarnos de esto». Al día siguiente, con su ayuda y la de un abogado que él recomendó, entregamos todo a la policía. Las grabaciones, el billete de Escarlata, capturas de mensajes que yo había guardado. Estaba en shock, funcionando en automático. Cuando la policía llegó a su casa, ni siquiera pude bajar del auto. Arrestaron a Sebastián. Violeta intentó resistirse, pero también terminó esposada. Lo más difícil fue ver a Escarlata llorando, agarrada a la pierna de su madre, sin entender del todo lo que estaba pasando. Quise correr y abrazarla, pero me quedé ahí, paralizada, como si todo eso no me estuviera ocurriendo. En los días siguientes, mi casa se volvió un torbellino de visitas de asistencia social, llamadas de la comisaría y preguntas que nunca pensé que tendría que responder. Tardé en asimilarlo. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo un hijo que crié con tanto amor, que llevé en brazos, pudo llegar a este punto? ¿Por dinero? ¿Por ambición? La verdad es que duele. Duele más que cualquier herida física. Es un tipo de duelo, pero peor, porque la persona sigue viva, y aún así sabes que la perdiste. Intentaba mantener la cabeza en alto, pero por dentro era solo vidrios rotos. El único consuelo era saber que hice lo correcto, que estaba viva, y que Escarlata, de algún modo, confió en mí para pedir ayuda. La custodia provisional de ella llegó rápido, por la gravedad de la situación. Fue otro golpe. De repente, ya no era solo una señora tratando de sobrevivir a la vejez. Era responsable de una niña traumatizada, asustada, que aún llamaba a sus padres en medio de la noche. Escarlata empezó a dormir conmigo. Se hacía pis en la cama las primeras semanas y casi no hablaba. Pero cada vez que yo decía, «todo va a estar bien», ella apretaba mi mano con fuerza. Y eso me daba una chispa de esperanza. Fuimos creando una nueva rutina, despacito, con ayuda de una psicóloga, con mucho cariño, con paciencia. Tuve que aprender a ser madre de nuevo, a los 60. Pero, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo por algo que valía la pena. Algunos familiares se sorprendieron con lo que pasó, otros dudaron. Tuve que escuchar cosas como, «¿Pero no será que exageraste? Un hijo es un hijo, siempre hay una explicación». En esos momentos, tragaba en seco y pensaba, nadie tiene idea de lo que es vivir con miedo de quien debería protegerte. Yo no deseé eso para mí, nunca. Solo quería envejecer en paz, ver crecer a mis nietos, tal vez cuidar de mis plantas, hacer crochet, esas cosas simples. En vez de eso, empecé a tener pesadillas con el sonido de mi propia puerta siendo forzada. Tardé mucho en poder dormir sin despertarme sudando, con el corazón latiendo a 1000. La confianza se rompió en un lugar tan profundo que ni sé si algún día va a volver. Pero, aunque dolida, sabía que tenía que seguir. Fue entonces cuando Maverick me invitó a irme a vivir cerca de 1900, él en Estados Unidos. Dijo que allá tendría más tranquilidad, que él me ayudaría con Escarlata y que podríamos empezar de nuevo. Al principio dudé. Tenía miedo de cambiar de país a esta edad, de dejar mi casa, mis cosas, mi rutina. Pero cuando vi a Escarlata dormida abrazada a mi brazo, supe que tenía que aceptar. Hicimos las maletas, donamos lo que no podíamos llevar y dejamos atrás una casa llena de recuerdos, buenos y malos. Al llegar allá, Maverick fue un ángel. Alquiló un departamento cerca del suyo, me llevó a conocer el barrio, me presentó a los vecinos, cuidó de todo con un cariño que nunca voy a olvidar. Los primeros días, todo parecía un sueño confuso.
Me despertaba sin entender bien dónde estaba. Mi cabeza tardaba en aceptar que todo eso había pasado realmente. Pero poco a poco, el aire se volvió más liviano. Escarlata empezó a volver a sonreír. Fue despacio, tímido, pero pasó. Un día, me mostró un dibujo que hizo en la escuela. Éramos ella, yo y Maverick en un picnic. En una esquina del papel, escribió «Mi nueva familia». Lloré ahí mismo, en el sofá. No era el futuro que había imaginado, pero era un futuro. Y eso ya era más de lo que pensé que tendría, después de todo. Cada día, íbamos reconstruyendo pedacitos de lo que fue destruido. Hasta aprendí a hacer panqueques americanos, como a ella le gustaban. Pero no creas que todo se volvió fácil de un día para otro. La burocracia con la justicia aún continúa. El proceso penal sigue en marcha y de vez en cuando me llaman para dar algún testimonio, enviar documentos, esas cosas que vuelven a abrir las heridas. A veces me invade la culpa, un pensamiento tonto del tipo, ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si hubiera sido una mejor madre? Pero entonces recuerdo que amar demasiado también puede cegar, y que proteger a alguien a veces significa decir no. Me dolió denunciar a mi propio hijo, pero me habría dolido mucho más morir sin que nadie supiera la verdad. Y peor, dejar a mi nieta en manos de personas capaces de todo por dinero. Hoy en día, mi rutina es muy diferente a la de antes. Me levanto temprano, preparo el desayuno de Escarlata, la llevo a la escuela y vuelvo a casa con calma. A veces me siento en el jardín a cuidar las plantas que Maverick me regaló, o voy a la panadería de la esquina a charlar con una señora cubana que me enseñó a hacer arroz con frijoles a su manera. Pequeñas cosas que me devuelven un poco de la paz que perdí. A veces, por la noche, me siento con Escarlata a ver una caricatura o a hacer la tarea con ella. Cuando me llama mi segunda mamá, mi corazón se aprieta, pero es un apretón bueno, de gratitud. Daría mi vida por ella sin pensarlo dos veces. Lo que más me impresiona es cómo una niña tuvo el coraje que yo, adulta, no tuve durante tanto tiempo. Si Escarlata no hubiera dejado ese billete, quizá ni estaría viva para contar esto. Y eso me hizo pensar mucho sobre cuánto callamos lo que sentimos, intentando mantener a la familia unida a toda costa. Me criaron para aguantar, para perdonar siempre, para poner a los demás primero. Y por eso casi lo pierdo todo. Nunca pensé que tendría que protegerme de mi propio hijo, pero la vida tiene esas vueltas que uno nunca espera, y ahora que ocurrieron, solo me queda aprender de cada una. No para olvidar, sino para asegurarme de que nunca más me dejen apagar de esa forma. Hay días en que la nostalgia golpea, nostalgia del tiempo en que creía que éramos una familia unida, de Sebastián pequeño, llamándome para que viera los dibujos que hacía. Nostalgia de cuando las cosas parecían más simples, pero aprendí que no toda nostalgia merece espacio. Algunas hay que guardarlas en una cajita y dejarlas ahí, para no seguir haciéndose daño. Hoy, si él me escribiera una carta o me llamara, no sé qué haría. No sé si podría escuchar su voz sin recordar su mirada fría, la amenaza disfrazada de cariño. Tal vez algún día pueda perdonarlo, pero olvidar, imposible. Lo que intentó hacerme me acompañará el resto de mi vida, no como un dolor que me consume, sino como un recordatorio de que sobreviví. Y sí, sobreviví, porque, a pesar de todo, aquí estoy, entera, con cicatrices, pero de pie, más fuerte de lo que jamás imaginé que sería. Tuve que aprender a poner límites, a decir basta, incluso cuando el corazón gritaba por seguir amando incondicionalmente. Descubrí que el amor de madre no es aceptación ciega, también es saber cuándo protegerse. Hoy miro a mi nieta durmiendo tranquila y pienso, nos salvamos, ella me salvó, y yo la salvé a ella. Juntas, rotas y vueltas a pegar, hicimos nacer una nueva familia, más pequeña, más silenciosa, pero mucho más verdadera que esa que intentaba mantener con fingimientos y miedo. La decisión de romper completamente con Sebastián y Violeta fue el acto más difícil y más liberador de mi vida. No existe manual que prepare a una madre para mirar a su propio hijo y ver un peligro. Luché contra eso dentro de mí hasta el último segundo, intentando
encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa que aliviara el peso de la verdad. Pero era simple y dura. Ellos me querían muerta, por dinero. Y cuando esa verdad se instala, no hay espacio para dudas ni vacilaciones. Hice lo que tenía que hacer. Elegí vivir, elegí protegerme. Y por encima de todo, elegí proteger a Escarlata, aunque eso significara perder para siempre a un hijo. Desde que todo ocurrió, aprendí que el amor sin límites no es una virtud, es una trampa. Hoy sé que no fui una mala madre, fui una madre engañada, manipulada por alguien que sabía exactamente dónde apretar. Durante mucho tiempo, mi culpa fue más grande que mi rabia. Me preguntaba qué hice mal, en qué fallé. Pero ahora entiendo que la responsabilidad no era mía. Sebastián eligió ese camino. Violeta eligió ese camino. Y mi nieta, con toda su inocencia, eligió avisarme. Ella se convirtió en mi faro en medio de la tormenta. Y por ella reconstruí mi fuerza. A veces todavía me despierto asustada, con ese billete en la cabeza, con la imagen del coche nuevo en la cochera, con las palabras venenosas disfrazadas de cuidado. Pero cuando veo a Escarlata riendo en el patio, cuando veo a Maverick venir a cenar con nosotras los domingos, cuando me doy cuenta de que puedo respirar sin miedo, entiendo que estoy exactamente donde debería estar. Sobrevivir a todo esto no fue el final, fue el comienzo. Un nuevo comienzo a los 60, con más arrugas en el rostro, pero con una lucidez que nunca antes había tenido. Hoy soy otra mujer. Y nunca más me voy a callar para agradar a nadie, porque esta vez mi vida, literalmente, dependió de eso.